Como decía anteriormente, si hay algo que nos preocupa a todos es la democratización de este país, hermano. Hay dos cosas que tienen que coincidir: la presión de los civiles, de la oposición, con el apoyo de los militares en activo. Digo en activo porque realmente son los que controlan precisamente a los que pueden poner el orden en un momento dado. Si alguien conoce eso, como lo decía el general Antonio Rivero, es de la promoción que está en control de las Fuerzas Armadas en estos momentos, compañero del general en jefe de las Fuerzas Armadas, Padrino, que desde el 2013 ostenta esta posición, algo inédito en las Fuerzas Armadas venezolanas. Este 5 de julio debía haber sido sustituido y no fue sustituido. Queremos hablar con el general Antonio Rivero de la situación de las Fuerzas Armadas en estos momentos en Venezuela. ¿Aliadas o básicamente cómplices de lo que está sucediendo, o pueden terminar siendo parte de la solución o son parte del problema? Mira, son parte del problema en tanto y en que la cúpula militar en la cual se encuentra actualmente, digamos, dispuesta a solamente obedecer por lealtad, y yo lo señalo responsablemente en genuflexión, porque no es en el cumplimiento del deber, porque dada la situación de crisis humanitaria que tiende incluso a una catástrofe de orden humanitario en Venezuela, pues el alto mando militar debiera, bajo las órdenes, bajo la norma constitucional, exigir o demandar que haya un cumplimiento pleno de la Constitución para poder presentar una solución a la crisis de manera. ¿Por qué no han sacado a Padrino? Padrino tenían que haberlo sacado el día 5 de julio. ¿Por qué no lo sacaron? No, mira, él debió haberse ido de baja en el 2014. Okay. Él no va de baja porque la promoción del año 84, que es la misma a la que yo pertenezco, tenía 30 años de servicio, y la siguiente, el año 85, le subieron 3 años más. Esto retardó los grados de ascenso a esas promociones, lo que motivado que hay una separación de 4 años entre esa promoción. Para cubrir ese vacío desde el punto de vista del alto mando militar, que requería de jerarquía, desde el punto de vista de mayor general o general jefe, pues postergaron un año a la promoción hasta 2015, y desde 2015 ya va un año más a Padrino López. Quiere decir que Padrino López tiene ya en el momento prácticamente 2 años pospuestos de su baja militar. Si ahora a Padrino lo mandan a retiro, ¿cuál es la promoción que asume el control de las Fuerzas Armadas venezolanas y a quién le debe lealtad esa promoción? Bueno, es de los años 85 y prácticamente no hay ningún desplazamiento o relevo generacional desde el punto de vista de promoción, y se sostiene el alto mando militar con las mismas características que actualmente existe. ¿Sometimiento a Maduro? Sometimiento a Maduro. No a Ahí Cabello. está, por ejemplo, a Maduro, esencialmente al Estado, pero también a Cabello, porque Cabello, detrás de esta promoción que asumiría digamos, la batuta en la dirección del alto mando militar, pues 2 años más abajo está, o 2 generaciones más abajo está la promoción de Cabello, que comienza a ascender y ocuparía el alto mando militar en el 2018, a partir del 2018. Esto es significativo porque en todo este cuadro situacional del alto mando militar está o permanece las mismas personas o los mismos militares que lamentablemente han caído en el privilegio, en la prebenda y hasta en el delito desde el punto de vista de los señalamientos del narcotráfico. General, hasta hace unas semanas atrás, cuando a mí me hablaban de los militares venezolanos, me hablaban de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, yo podía pensar que había una diferencia no solamente en visión nacional, sino también en actitud. Sin embargo, las declaraciones de Padrino recientemente, donde casi termina diciendo: si Ramos Alup sigue hablando de la manera que está hablando, nosotros los vamos a enjuiciar y lo vamos a mandar para la cárcel. Las declaraciones precisamente del militar que encabeza el desfile de las Fuerzas Armadas el día 5 de julio, diciendo: nosotros somos unas Fuerzas Armadas bolivarianas, llenas de espíritu revolucionario, y en un mensaje bastante directo a la oposición le dice: aquí el que levante la cabeza se la llevamos. No de una manera tan directa, pero implícitamente lo que estaban diciendo. Sí, implícitamente. Mi querido general, ¿se puede contar con los militares venezolanos para la democratización de Venezuela? Lamentablemente, en este estatus de alto mando militar no contamos y Venezuela no cuenta. Pero hay algo importante. Esa es una cúpula que puede ser removida. ¿Por quién? Por una base. Y puede ser forzada a una base. El 6 de diciembre, te cuento esto, Roberto, la cúpula militar accionó el cumplimiento de lo que eran los resultados electorales bajo una acción de base. Hubo movimiento, hubo presión de base, inclusive hubo acciones que motivaron la actitud de, digamos, amotinamiento, que indujeron al alto mando militar. Si cometemos el error de favorecer
la postergación del tiempo electoral y que haya una suplantación de los resultados, pues Si ahora en estos momentos Maduro dice, se acabó el revocatorio, vuelvan a buscar la firma y aquí no hay revocatorio este año, si lo hay es el año que viene. Los militares, todo parece indicar, mi querido general, que van a respaldar a Maduro y que no hay revocatorio este año. El alto mando. El alto mando, pero detrás de ese alto mando y de manera subyacente hay una fuerza militar, y lo digo con toda responsabilidad, por las expresiones que se han presentado y porque he tenido permanente contacto con muchos subalternos, desde inclusive de grado general hacia abajo, que no van a permitir que se incumpla lo que está establecido en la Constitución y lo que demanda el pueblo actualmente. ¿Hay una diferencia entre la Guardia Civil, entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas? La Guardia Nacional es el cuarto componente de las Fuerzas Armadas, cada vez que de cooperación. Los analistas que he escuchado, precisamente, que me hablan de lo que es fuerzas de orden y seguridad en Venezuela, me hablan de que evidentemente la Guardia Nacional tiene otros compromisos económicos, políticos, que los niveles de corrupción son mucho mayores. Sí, es cierto. La Guardia Nacional, lamentablemente, a través de sus funciones públicas y de relación institucional, de empresas del Estado, de aduana, de frontera, de ese punto de vista, se ha tergiversado, pues, desde el punto de vista ha caído en corrupción y hasta en el narcotráfico. Sin embargo, esa institución que es de cooperación, fundamentalmente al orden interno, porque es como decir una Guardia Nacional aquí en los Estados Unidos que se ocupa de lo que obedece esencialmente a la parte poblacional y a la ciudadanía, en caso de desastre, en caso de una contingencia mucho mayor. Pues esa es la función de la Guardia Nacional. Lamentablemente, y con Hugo Chávez, se profundizó la preparación para la represión con mayor fuerza, con mayores unidades, y hoy representa la unidad, el componente con mayor cantidad de efectivo. Y que estos efectivos, incluso con una unidad creada internamente que denominan la Guardia del Pueblo, es la que se encarga prácticamente de ejercer esa acción represiva dentro del orden interno. Sin embargo, a esa Fuerza Armada y a ese grupo, el Ejército, la Armada y la Aviación no cuentan dentro de esta acción represiva, pero responsablemente los jefes de esos cuerpos, también de esas fuerzas o de esos componentes, son responsables de lo que hace la Guardia Nacional con la colectividad. Uno puede terminar pensando que si ahora a Maduro se le ocurre decir no hay revocatorio y vuelvan a buscar la firma, y aquí esto va a quedarse por mucho más tiempo, y desde la base de las Fuerzas Armadas hay un movimiento en los cuarteles, el instrumento que va a utilizar el madurismo para reprimir a esos militares es la Guardia Nacional y van a responder al madurismo y no a la institución. Utiliza la Guardia Nacional y utiliza también la fuerza policial, que es bastante numerosa en estos momentos. Y bastante madurista. Y bastante madurista desde el punto de vista ideológico, lo que fue constituida, porque ellos desplazaron las fuerzas policiales anteriores y han complacido esta nueva fuerza policial con muchas prebendas, en cierto modo, pero que son parte misma del pueblo en la base. Y muchos de ellos, lastimosamente, algunos se desalen de ese cuerpo y terminan pues reprimiendo desde el punto de vista de un pensamiento ideológico como lo han adoctrinado. Sin embargo, esto es con lo que cuenta prácticamente la Fuerza Armada, y es muy importante lo que está diciendo la Guardia Nacional, porque a través de esa responsabilidad que le ha dado Maduro a la Guardia Nacional en los últimos años, y le ha incrementado y le ha llenado de prebendas y de importancia, es que Maduro tuvo la intención el 1 de diciembre de nombrar ministro de la Defensa a Reverol, que todavía se teje en los aspectos, porque es de la promoción que está en sucesión a Padrino López y puede ser un ministro de la Defensa, y rompiendo los paradigmas que nunca se ha nombrado un Guardia Nacional, ministro de Defensa, lo pudiera hacer. En este caso, por esa situación de que ha querido premiarlo en base a la lealtad que ha tenido a través de la Guardia Nacional en la represión pública. Se me acaba el tiempo, pero no puedo terminar sin hacerle una pregunta. El informe que yo tengo, no sé si de alguna manera usted comparte esta misma información, es que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno cubano estuvieron negociando activamente la sucesión de Maduro, que el gobierno cubano exigió impunidad impunidad e inmunidad para una serie de funcionarios de alto rango del régimen de Maduro, entre ellos altos militares. Hasta hace muy poco los militares venezolanos, estoy hablando de Padrino para abajo, han estado mandando señales para tratar de buscar una solución pactada
con países de la región, inclusive a Estados Unidos, y esto no ha prosperado y es lo que ha obligado o lo que básicamente la justificación que está utilizando Padrino para arriesgar, para hacer más fuerte su posición. Y que en estos momentos quien tiene controlado el proceso y frisado el proceso son los funcionarios cubanos. El régimen castrista no ha dejado de estar ligado permanentemente, y lo digo porque tengo información directa de algunos funcionarios, incluso ya, en la parte militar y en la parte política. Ellos están controlando el proceso. Ellos están controlando todo. Lo están congelando el proceso. Lo están congelando inclusive. Trataron de negociar, Padrino y compañía, trataron de negociar y fueron identificados. Con Zapatero, con Leonel y con Torrijos, los utilizaron como una vía de poder mediar en esa ¿Y quien congeló ese proceso de negociación fue el gobierno cubano? El gobierno cubano. Y tiene la conexión, porque los asesores cubanos a nivel de general que tiene Padrino y existen en el Comando Estratégico Operacional, aún se mantienen con las mismas fuerzas que se mantuvo cuando Chávez. Y en este momento dirigido, pues como se ha sido siempre, por Andoyo Valdés, que es el general de la parte militar, pero con Ramiro Valdés, que es el que controla totalmente el espacio de Venezuela desde el punto de vista político a través de los cuatro. General, muchísimas gracias. Es un tema apasionante que tenemos que seguir y vamos a seguir analizando. Estamos a la orden. Porque no hay manera de buscar una solución a la crisis venezolana sin que haya precisamente, de alguna manera, una... digo complicidad en lo bueno de las fuerzas opositoras con las Fuerzas Armadas venezolanas. No hay manera si no se logra precisamente esa visión conjunta.